Capítulo 491. Interrogatorio amistoso. La reina Kuman, que se estaba bañando en una tina, miró hacia el techo del castillo y cerró los ojos. ¿Qué tengo que hacer? Puedo mentir sobre todas las cosas que quieres saber, sin embargo esa mirada es la de un hombre que cumple sus promesas. No es algo que alguien quiera hacer enojar mintiendo, porque si un soldado de él tiene la habilidad de secuestrarme sin que nadie se dé cuenta, es muy probable que él pueda corroborar toda la información que digo sin que yo pueda hacer nada para defenderme. La reina Kuman suspiró y se lavó la cara con agua caliente. Creo que no tengo más remedio que decir la verdad. Luego de esto la reina Kuman salió de la tina para poder vestirse. Al día siguiente la reina se reunió con Einar y Dreide en el patio del castillo. Cuando se sentó, miró con un poco de curiosidad a Einar y Dreide, ya que ambos se veían muy elegantes. Einar notó la mirada de la reina Kuman. ¿Nuestra apariencia pelirroja te llama atención o simplemente tienes curiosidad por saber sobre nosotros? La reina Kuman miró seriamente a Einar. Muchos dicen que los pelirrojos son un verdadero peligro, pero después de verte creo que serán buscados y eliminados por miedo. Einar sonrió y bebió un poco de té de hojas de pino. Eso será lamentable, sin embargo puedo asegurarte que terminaré esta estúpida práctica con mis propias manos. Pues solo estarían matando gente inocente por un estúpido pensamiento retrógrado, además todos mis hijos son pelirrojos. Que esta estúpida idea aún exista es solo una razón más por la que puede eliminar por completo a sus promotores. La reina Kuman miró con curiosidad a Einar y miró su taza antes de beber el té de pino endulzado con miel. Estoy bastante sorprendido de ver que puedes decir tan fácilmente que vas a matar a mucha gente solo porque tienen la idea de que los pelirrojos son un peligro. Einar suspiró y sonrió con maldad. A veces es necesario hacer sacrificios para lograr un objetivo más alto. En este caso, no me interesa mucho matar a miles de personas para acabar con esa idea. Por supuesto, matar gente simplemente por matarla es un desperdicio que siempre puede ser usado para trabajar en las minas o para construir los edificios necesarios para mejorar la nación. Pero creo que ya hablamos bastante de pelirrojas, hablamos del tema principal, ¿a cuántos enemigos nos enfrentaremos? La reina Kuman bebió su té de pino e inclinó la cabeza. No sé los números exactos, sin embargo, ella puede escuchar a algunos sacerdotes a cargo de la logística del ejército. Que el ejército debería ser aproximadamente de más de 200.000 soldados, esto porque no dejaban de quejarse siempre de la cantidad importante de problemas que generaba el ejército. Einar comenzó a reír irónicamente. No puedo creer que vayan a sacrificar a tanta gente solo para poder luchar contra nosotros. ¿Tienes idea de cuántos guerreros y caballeros hay en el ejército? No tome en cuenta a los civiles que no tienen la capacidad de defenderse. La reina Kuman cerró los ojos, tratando de recordar. Debe haber solo 200 caballeros y aproximadamente no más de 300 jinetes. En cuanto a los guerreros, deberían ser al menos 30.000 porque muchos murieron antes en la batalla del castillo. Todo el resto del ejército está formado por mujeres, niños, ancianos o discapacitados. Einar, al oír eso, se acarició el bigote. ¿Cómo evaluaría el desempeño del resto del ejército sin considerar a los guerreros o aquellos que tienen experiencia? La reina Kuman negó con la cabeza. Todos son demasiado débiles para empezar. La mayoría de las mujeres ni siquiera tienen la fuerza suficiente para sostener una espada o una lanza. Los niños, por su edad solo pueden empuñar puñales pequeños que no representan ningún peligro ya que muchos de ellos se encuentran en mal estado. Los ancianos, debido a su edad, apenas pueden mover algunas armas, sin embargo, solo les dieron lanzas porque era la única arma con la que realmente podían convertirse en algo. En cuanto a los discapacitados, son solo un grupo que puede hacer algunas cosas dependiendo de su capacidad física, pero no representan un peligro. Pues como les falta un brazo o una pierna, simplemente son tropas que se van a quedar en un sitio, por lo que serán fáciles de matar. En cuanto al resto del ejército, te puedo decir que apenas fue suficiente entrenamiento para poder parar uno o dos golpes de hacha de tus soldados. Tampoco tiene experiencia por lo que será bastante fácil matarlos, sin embargo por los números que tienen será una tarea complicada. Ahora, antes de que preguntes, las armas del ejército de coalición son bastante variadas. Los más raros son el hierro o el acero, sin embargo son muy pocos. Las armas que más utilizan son de bronce o cobre, sin contar que hay muchas armas que incluso son de piedra, sobre todo dagas o lanzas. Siempre que la armadura solo los guerreros tengan una cota de malla para protegerse, el resto del ejército que puede manejar un arma bastante bien recibió una armadura de cuero.
Todos los demás tienen que usar su ropa de lino o lana, ya que no hay armadura para ellos, aunque he visto algunos soldados que tienen la capacidad suficiente para poder crear una armadura de árbol. Sé que no son las mejores armaduras, pero al menos les brindan una alta capacidad de defensa, sin embargo eso es todo lo que sé sobre el ejército normal. En cuanto a la caballería, todos los caballos que tenemos son de tamaño mediano y solo los caballos de los líderes de los caballeros y de nosotros como reyes tienen protección de cotas de malla. Todos los demás caballos están completamente desprotegidos. Ahora hablar sobre la ubicación del ejército es bastante simple ya que todos están reunidos alrededor de la baronía de Bangor. Sin embargo, estoy casi seguro de que los líderes decidirán atacarte si te acercas a ellos porque tienen confianza en los números superiores que tienen. Bueno, tienen la mentalidad de que tus guerreros no podrán matar a tantos enemigos a su alrededor. La tierra en esa área solo debe ser llanura sin rastros de árboles porque es un área de cultivo. Capítulo 492. Grietas en la coalición irlandesa. Después de escuchar eso, Einar bebió su té de pino y miró el reflejo de su rostro en la taza. Entonces, en resumen, estamos frente a un ejército mal preparado que solo depende de un número superior para existir. La reina Kumana sintió. Debería ser así, sin embargo, mi desaparición puede haber provocado cambios en el ejército de coalición. Pero supongo que toda esa información la tendrás que sacar de tus soldados de las fuerzas especiales, no tengo poderes ni magia para poder saber qué pasa en un lugar cuando no estoy presente. Ahora, ¿tienes alguna otra pregunta que quieras que responda? Einar negó con la cabeza. Por el momento, no tengo preguntas. Puedes quedarte en este lugar siempre y cuando recuerdes que Kirk y otros soldados te vigilarán. Tenemos que verificar que la información que nos proporcionó es verdadera una vez que demostramos que la información tiene algún valor o solo es falsa. Daré mi veredicto, pero si no has mentido, entonces te recompensaré con el rango de duquesa, pero ser noble no significa ser superior, recuerda eso. El título nobiliario es algo honroso, pero su valor no supera las leyes, además como recompensa extra recibirás un pequeño pago compensatorio por tu reino. No será mucho porque estamos en guerra, sin embargo te servirá para crear tu pequeño castillo en las Islas Feroe. Solo recuerda que solo el castillo será tuyo. Todo lo demás que está afuera pertenece a la nación, por lo que no tiene nada que ver con las cosas que puedas tener en el futuro. Pero deberías tener tiempo para repasar todas esas cosas con calma. Ahora solo disfruta de tu pequeña libertad que ahora tienes. La reina Kuman se levantó de su silla y se alejó mientras Dreide la miraba con algo de ira. Estoy completamente seguro de que no estaba mintiendo, ya que he visto muchos mentirosos a lo largo de mi vida y ella no parecía ser uno de ellos. Sin embargo, lo que me enojó fue su comentario sobre las pelirrojas, es cierto que nos consideran una vergüenza. Einar asintió y acarició el hermoso rostro pecoso de Dreide. Lamentablemente, ser diferente muchas veces implica ser considerado inferior porque el ser humano teme a lo desconocido. Por ejemplo, los albinos son bestias salvajes por la falta de color en su piel y cabello. Los pelirrojos nos tratamos como si fuéramos basura, sin embargo eso es por nuestra apariencia, pero puedo prometerles que eso cambiará. Bueno, es un verdadero peligro dejar que esa idea siga expandiendo la mente de las personas, porque no solo está en riesgo nuestra vida, sino también la de nuestros hijos. Desafortunadamente, no ayuda que la Iglesia nos ocupe como enemigos para justificar sus actos maliciosos contra la población. Mientras esto sucedía en el castillo, en la baronía de Bangor, las cosas eran completamente diferentes, especialmente en el ejército de la coalición nórdica. Esto porque la sospecha entre los líderes hizo estragos entre el ejército glorioso, como los guerreros de la reina Kuman. Se enfrentaron a palizas con otro grupo de guerreros, quienes insultaron a la reina Kuman por desaparecer, argumentando que había asesinado a sus propios guardias para escapar de ella. El enfrentamiento entre estos dos grupos de soldados fue solo a golpes, sin embargo generó estragos entre la coalición. En una reunión que tuvo lugar unas horas después, todos los reyes y líderes de la iglesia se reunieron para tratar de arreglar sus diferencias de una vez por todas. Todos debemos dejar de sospechar entre nosotros sobre el paradero de la reina Kuman. Si seguimos así, terminaremos peleando y le daremos la ventaja a ese maldito ejército de paganos. Estoy completamente seguro de que la reina Kuman fue secuestrada por los escandinavos paganos, aunque no tengo evidencia concluyente sobre ese hecho. No tengo dudas al respecto. La hermana menor de la reina Kuman miró al rey, quien dijo, ¿cómo te atreves a decir que mi hermana fue secuestrada por los nórdicos?
Si el campamento de mi hermana estuviera en la frontera, podría creer completamente que podría haber sido atrapada por enemigos. Sin embargo, el campamento de mi hermana estaba cerca del castillo de Bangor. Es simplemente imposible que un grupo de paganos pueda atravesar toda la guardia fronteriza y los puestos de avanzada que tenemos simplemente para secuestrar a mi hermana. A pesar de que podrían haber atravesado todas las defensas que tenía la baronía, es completamente imposible que supieran dónde estaba ubicado el campamento de mi hermana. Sin mencionar que pudieron ingresar a un campamento que se suponía que tenía guardias armados listos para pelear sin ninguna dificultad. Se trata sin duda de un ataque interno de algunos de los reyes que aquí están presentes. No hay otra forma de explicarlo porque, como demonios, atraviesas toda una baronía sin llamar la atención de los guardias de todo el lugar. Al menos si hubiera cadáveres entre los guardias que custodiaban la baronía o la frontera, estaría completamente seguro de que los paganos se han infiltrado. Sin embargo, los últimos informes muestran que todos los soldados de la frontera están sanos y salvos, por lo que es prácticamente imposible que hayan podido atacarnos. No olvidemos tampoco que no hay indicios en ninguna de las baronías del reino de Ulster de haber sido invadidas o de haber sido atacadas las costas. A menos que los paganos puedan teletransportarse o tener magia o poderes que no comprendemos, estaría de acuerdo en decir que ellos fueron los culpables de la desaparición de mi hermana. Estoy completamente seguro de que este consejo también me conviene porque si pudieran desaparecer fácilmente a mi hermana, podrían desaparecer a cualquiera de los que estamos aquí. En ese momento, ¿qué es justo? Vamos a decir. ¿Seguiré creyendo que los paganos son los culpables, o empezaremos a arreglar la situación encontrando a los culpables? Para secuestrar a mi hermana debieron participar al menos 30 guerreros bien entrenados, ya que fueron capaces de matar a sus 2 guardias sin llamar la atención de nadie. Propongo que iniciemos un interrogatorio de todos los guerreros de élite de cada uno de nosotros para encontrar a los culpables. Sin duda será la forma más fácil de encontrar a todos los que participaron en el secuestro de mi hermana. Capítulo 493. Información interesante y una decisión ejemplar. Los soldados de las fuerzas especiales en la baronía de Bangor notaron los extraños cambios que estaba haciendo el ejército de coalición irlandés. Así que rápidamente trataron de obtener información para hacerlo. Secuestraron a guerreros enemigos de diferentes rangos. Todos ellos fueron torturados de diferentes maneras para obtener la mayor cantidad de información posible. Las torturas variaban, sin embargo eran completamente funcionales ya que los soldados de las fuerzas especiales no tardaron en enterarse de las acciones que estaban realizando los reyes que conformaban la coalición irlandesa. Toda esta información llegó a manos de Ansgar, que estaba bastante sorprendido por el caos que se estaba viviendo en el ejército de coalición irlandés. Así que espera unos días más para tener una gran cantidad de información lista para ser enviada a Einar. Cuando la información llegó a manos de Einar, no pudo contener su sonrisa. Incluso Dreide sintió un escalofrío cuando vio a su prometido. La sonrisa que tienes da un poco de miedo, sin embargo creo completamente que acabas de leer una información que seguramente es muy importante. Einar asintió y alegremente besó apasionadamente a Dreide, quien no entendía el comportamiento de Einar, sin embargo no le molestaba en absoluto pues disfrutaba poder besarlo. Cuando se separó de ella, Einar la miró con cariño. Encontré una manera de ganar esta guerra sin la necesidad de enfrentarnos a ese gran ejército. La solución es tan simple y peligrosa que es sencillamente perfecta. Según los documentos que recibimos, el ejército de la coalición está teniendo bastantes problemas por la desaparición de la reina Kuman. Eso empezó a crear conflictos entre los reyes que forman la coalición porque la desaparición es algo que no pueden explicar como un ataque enemigo. Por lo que creen que el enemigo está dentro de su ejército, esta será quizás la oportunidad más fácil para doblegar al ejército irlandés. Einar abrió su libreta y comenzó a anotar los nombres de los reyes y representantes irlandeses en el Consejo de Coalición. Después de fijarse en todos los nombres, los dividió entre facciones, dejando solo 2 grandes grupos, los que creen que el ejército nórdico tiene la culpa de la desaparición de la reina Kuman y los que creen que alguien los está traicionando. Después de ver la lista de nombres, Einar se acarició el bigote. Solo tenemos que matar a 2 personas y secuestrar a una para ganar esta guerra. Einar, usando su lápiz de carbón, rodeó el nombre de Finwala y marcó con una X los nombres del rey Flan y el rey catalán. Para empezar, tenemos que secuestrar viva a la hermana de la reina Kuman, la princesa Finwala. Posteriormente, solo nos quedará eliminar al rey de Athlone y al rey de Ulster.
Si toda la información que los soldados de las fuerzas especiales han estado recibiendo es cierta, eso creará una brecha lo suficientemente grande en el ejército de coalición irlandés. Así que es muy probable que estalle una guerra civil entre ellos. Supongo que los soldados de las fuerzas especiales tendrán que demostrar que pueden tener éxito en ganar esta guerra. Einar, en ese momento, ordenó que le trajeran a la reina Kuman, ya que necesitaba crear retratos con los rostros de los dos reyes y la princesa Finwala. 2 días después, en el campamento de Ansgar, llegó un mensajero que traía consigo las nuevas órdenes del rey Einar. Ansgar, al recibir la carta, la tomó y se sentó en una silla de madera dentro de su tienda. Al leer el documento, se dio cuenta de todas las cosas que Einar había planeado. Sujetándose la barbilla, Ansgar sonrió. Usar a nuestros soldados de las fuerzas especiales para crear una guerra civil entre el ejército irlandés es una verdadera odisea. Supongo que los muchachos estarán ocupados durante unos días o semanas para completar esta misión. Pero creo que vale la pena intentarlo. Ansgar, luego de esto dio órdenes a los soldados de las fuerzas especiales que se encontraban y les ordenó prepararse. Debido a que comenzaría una operación para secuestrar y eliminar objetivos, se debía crear una infraestructura en toda la baronía de Bangor. Para ello, tendrían que trabajar durante una semana para crear una estructura sólida, donde los soldados de las fuerzas especiales pudieran descansar o pasar completamente desapercibidos por los enemigos. Los soldados de las fuerzas especiales trabajaron duro para completar la misión de Ansgar. Además, como medida defensiva extra, llegaron francotiradores que estaban totalmente preparados para poder acabar con los enemigos desde lejos. Para que pudieran disparar sus carabinas nórdicas sin hacer mucho ruido, Einar utilizó un método bastante sencillo pero funcional, el cual simplemente consistía en colocar una almohada frente al arma. Aunque esto reduciría el alcance efectivo de la carabina nórdica, suprimiría por completo el ruido del disparo. Los francotiradores luego se abrieron paso en la baronía de Bangor, aunque no estaban suficientemente entrenados como fuerzas especiales. Debido a que ya existían pequeños puntos especialmente creados para poder descansar o avanzar en apenas 4 días, toda la baronía estaba llena de francotiradores y soldados de las fuerzas especiales, los cuales ya sabían cuál era su misión, que era secuestrar a la hermana de la reina Kuman y asesinar a 2 reyes. Para eso, los soldados de las fuerzas especiales comenzaron a investigar exhaustivamente las rutinas de estas 3 personas, las cuales no eran muy complicadas de seguir porque de alguna manera todos repetían las mismas acciones excepto en algunos casos donde eran interrumpidos mientras les daban informes o hablaban con otras personas. Después de investigar todas las rutinas durante unos días, los soldados de las fuerzas especiales dividieron el nivel de dificultad de cada acción que debían realizar. Sin embargo, todos llegaron a la conclusión de que hicieran lo que hicieran debían hacerlo al mismo tiempo, porque si asesinaban a uno de los reyes, era muy probable que el otro se escondiera como lo harían si secuestraran a la princesa Finwala. Sabiendo toda esta información, los soldados de las fuerzas especiales se dividieron en 3 equipos, uno para capturar a la princesa Finwala, otro para matar al rey Flan del reino de Athlone y al rey catalán del reino de Ulster. Capítulo 494. Caos en el ejército de la coalición irlandesa. El equipo Alpa se encargó de capturar a la hermana de la reina Kuman, para ello siguieron revisando la rutina de la princesa Finwala. Para empezar, la princesa se levantó a las 6 de la mañana ya que la primera acción que hizo fue ir al baño. Más tarde, hizo un pequeño ejercicio con la espada en el campamento donde habían secuestrado a su hermana. A diferencia de cuando Kirk secuestró a la reina Kuman, el campamento estaba completamente lleno de enemigos. Los soldados de las fuerzas especiales estimaron que había al menos 30 guerreros activos durante la noche, que descansaban durante el día porque no podían permanecer despiertos durante el día. Cuando la princesa Phineas terminó de hacer ejercicio, se bañó con un balde de agua y un paño. Para esta tarea, la ayudaron 3 sirvientes, que podría ir directamente a su tienda. Después de su baño, la princesa realizó diferentes pequeñas actividades hasta las 10 de la mañana. Ella donde aprovechó el momento para poder desayunar en la cocina del campamento. Después de esto, la princesa pasó un tiempo supervisando sus tropas y revisando información con algunos sacerdotes. Por la tarde comía y luego se dedicaba a ayudar a sus guerreros en diferentes actividades, ya por la tarde cuando se ponía el sol. La princesa entró a su tienda, sin embargo algo de lo que se dieron cuenta los soldados fue que la princesa siempre entraba acompañada por al menos 2 guardias, con quien pasaba tiempo teniendo sexo. Esto lo pudieron corroborar cada vez que salían a hacer el baño por la noche.
los soldados de las fuerzas especiales no estaban interesados en la vida sexual de la princesa, sin embargo, prestaron mucha atención a los días en que ella hizo eso. El equipo Beta tenía el deber de poder analizar la rutina del rey Flan del reino de Aclone, quien, a diferencia de la princesa Finwala, tenía una rutina mucho más sencilla, que consistía en levantarse a las 8 de la mañana y hacer ejercicio hasta las 12 para poder desayunar. A las 6 comió y a las 8 se durmió. Debido a que estaba completamente seguro de la ubicación de su campamento, King Flan no dudó en salir a sus sesiones de entrenamiento por el campamento. Todo esto se hizo en su campamento, que estaba ubicado al norte del campamento de la princesa Finwala. El campamento del rey Flan tenía muchos menos guerreros cuidando su exterior, sin embargo, esto se debía principalmente al hecho de que estaba ubicado en un área donde no había árboles en al menos 100 metros. Esto representó una pequeña prueba para los francotiradores que entrenaban en su tiempo libre para poder disparar a objetivos a 100 metros de distancia. Para evitar que el ruido alertara a los enemigos, utilizaron las almohadas, que amortiguaron por completo el ruido del disparo. Afortunadamente, dado que King Flan tenía una rutina bastante simple y predecible, los soldados de las fuerzas especiales del equipo Beta sabían exactamente dónde atacar. El equipo que tenía una misión tan complicada como el equipo Alfa era el equipo Delta, que tenía que asesinar al rey catalán. El problema era que el rey no salía de su castillo y solo miraba por la ventana de su habitación por la noche mientras tenía sexo con sus sirvientes. Aunque a veces elegía a mujeres jóvenes del ejército, debido a esto, los horarios en los que aparecía la ventana variaban mucho, sin embargo se mantenían entre las 9 am a 1 am. Esto representó un verdadero problema para la organización de los 3 equipos de soldados de las fuerzas especiales, sin embargo poder coordinarse perfectamente. Usaban espejos y fósforos para comunicarse, para ello encendían pequeños fósforos que apenas producían luz y reflejando la luz a través del espejo usaban el código Morse para comunicarse. Aunque era un método arcaico, resultó ser bastante eficiente, ya que en apenas un par de minutos, los 3 equipos sabrían lo que había sucedido. De esa forma, se organizaron para poder realizar el ataque. El orden sería el siguiente. Primero, matarían al rey catalán mientras tenía relaciones sexuales. Una vez asesinado el rey, los soldados de las fuerzas especiales y los francotiradores destruirían a todos los defensores del campamento de la princesa Finwala. Harían todo esto en silencio y lo más rápido posible ya que tenían aproximadamente 20 o 10 minutos de tiempo antes de que se informara de la muerte del rey catalán. Lo sabían porque habían tomado el tiempo que les tomaba a los mensajeros ir de un lado a otro de los campamentos, para poder adivinar el tipo de respuesta de los enemigos. De cualquier manera, para asegurarse de tener un poco más de tiempo, los francotiradores matarían al rey catalán y a la mujer con la que se encuentra. Aunque no era una garantía de que ganarían más tiempo, valía la pena el riesgo, esto porque podían matarlos a ambos. Por supuesto, el éxito de las horas extras ganadas dependería completamente de si el rey catalán tendría relaciones sexuales con una o 2 mujeres. En cuanto al rey Flan, las cosas eran mucho más sencillas ya que un grupo de 10 francotiradores disparaban desde los árboles hacia la tienda donde dormía el rey. Esto se debe a que ya tenían el lugar exacto donde descansaba, ya que no tenía mucho cuidado al entrar y salir de su tienda. También supieron por alguna razón muchos soldados que entraron a su tienda a llevar documentos que el rey Flan dormía en ese lugar. Con todo esto preparado, los soldados de las fuerzas especiales iniciaron el ataque la noche de ese día, por lo que todo comenzaría una vez que el rey catalán se asomara por la ventana. Por la noche el rey catalán, que subía las escaleras de la mano de una hermosa monja, se preparó mentalmente para poder disfrutar de los placeres del sexo con aquella monja. Era un auténtico adicto a disfrutar a diario con diferentes mujeres. Al llegar a su habitación, se desnudó y ordenó a la monja que hiciera lo mismo. La monja, sin posibilidad de negarse, se quitó la ropa y dejó al descubierto su bien formado cuerpo suyo que se mantenía oculto por su ropa negra. Con una sonrisa malvada, el rey catalán colocó a la monja en la ventana y le ordenó que levantara su trasero, ya que lo disfrutaría desde su interior hasta quedar satisfecho. Capítulo 495. Caos en el ejército de la coalición irlandesa 2. Cuando King Catalán se acercaba a la monja para tener sexo, los 5 francotiradores prepararon sus carabinas nórdicas para poder disparar. El soldado de las fuerzas especiales a cargo de la operación especial observó con su catalejo cómo King Catalán movía las caderas para ordenar disparar. En ese momento, los francotiradores dispararon precisamente a la cabeza del rey catalán y a la mujer que estaba apoyada en la ventana.
Los dos murieron casi de inmediato, por lo que los soldados de las fuerzas especiales encendieron una cerilla y comenzaron a crear señales usando espejos. El mensaje se transmitió rápidamente y en 2 minutos llegó a los soldados de las fuerzas especiales fuera del campamento de la princesa Finwala. Los francotiradores entonces se prepararon para disparar a todos los guardias al mismo tiempo, para eso cada francotirador eligió a su enemigo. Una vez que habían apuntado a los enemigos, les disparaban, en cuestión de segundos acababan con la vida de todos ellos. Así que rápidamente los soldados de las fuerzas especiales comenzaron a entrar al campamento en completo silencio y como verdaderos profesionales mataron a todos los enemigos que se encontraban en las tiendas alrededor de la tienda de la princesa Finwala. Hicieron esto porque no querían que el enemigo pudiera despertar debido al ataque que estaban haciendo, cuando limpiaron completamente todo el lugar alrededor de donde estaba la princesa. Un grupo de soldados de las fuerzas especiales entró directamente a la tienda de la princesa Finwala, donde dispararon sus ballestas contra los guerreros enemigos que estaban en la cama. Más tarde, corrieron hacia donde estaba la princesa y la sometieron rápidamente. Una vez que amordazaron a la rara y lama, abandonaron ese lugar para poder ir a su zona de seguridad que estaba en el sur. En ese momento, uno de los soldados de las fuerzas especiales encendió un fósforo y con el espejo transmitió la información de que era el turno del siguiente equipo para acabar con el rey Flan. Afortunadamente para el equipo Beta, King Flan salió de su tienda mientras se dirigía al baño, donde una vez que llegó a una letrina, los francotiradores le dispararon por completo, llenándolo de balas mientras su cadáver caía en la letrina. En ese momento, un soldado de las fuerzas especiales corrió hacia la letrina y muy rápida y silenciosamente cerró la puerta. Después de esto volvió con los demás soldados, y se fueron de aquel lugar. Debido a que fueron bastante rápidos en llevar a cabo sus misiones, pudieron alejarse lo suficiente para evitar la cacería que tendría lugar a la mañana siguiente. Cuando los primeros rayos del sol asomaron por el horizonte, los guerreros y sirvientes se levantaron para realizar sus actividades diarias. Uno de los primeros en levantarse fue una criada a cargo del castillo de Bangor. La primera opción que tomó fue limpiar su cuerpo para luego preparar el desayuno para el rey catalán. Esto porque aquí al rey le gustaba desayunar en la cama con las mujeres con las que había tenido relaciones sexuales. Era una costumbre un tanto extraña, sin embargo disfrutaba haciéndola por completo. Bueno, de alguna manera tenía que poder demostrar que podía preocuparse por las mujeres, aunque todo era una fachada porque no le interesaba nada de eso. Simplemente lo hizo porque era más fácil tomar a esas mujeres como propias en el futuro. Cuando la doncella terminó de preparar la comida, los colocó todos en una bandeja y comenzó a subir las escaleras hacia la habitación del rey catalán. Cuando llegó a la habitación del rey, arrojó la bandeja con la comida y dio un grito lleno, alertando a los guerreros que custodiaban el castillo. Rápidamente subieron las escaleras porque querían observar lo que había pasado, porque querían corroborar la seguridad del rey catalán. Cuando los guerreros llegaron a la habitación del rey catalán, encontraron la horrible imagen del rey muerto junto a la monja que había tomado para pasar la noche. Los dos tenían sus rostros casi completamente destruidos, y el suelo estaba completamente manchado con su sangre. Esto puso nerviosos a los guardias porque no sabían quién había logrado asesinar a su rey sin que nadie se diera cuenta, por lo que comenzaron a llevar información sobre la muerte del rey. El hijo del rey catalán, al enterarse de la muerte de su padre, ordenó que los guerreros bajo su mando detuvieran a cualquier guerrero de la coalición que se atreviera a acercarse al castillo. Eso creó el caos dentro de las filas del ejército de la coalición irlandesa, pero fue solo el comienzo porque en cuestión de minutos, todos se enteraron de la desaparición de la princesa Finwala y la masacre que habían llevado a cabo con sus guardias. Como última de las hijas del rey Faelcar, la princesa Formflight ordenó que se creara un perímetro defensivo alrededor de su campamento y que bajo ninguna circunstancia los miembros de la coalición pudieran acercarse. Esto lo hizo porque temía que también la secuestraran, sin mencionar que se enteró de la muerte del rey catalán. Entonces su miedo a morir era algo que le causaba mucho estrés, por lo que prefirió aislarse de ella en su campamento y colocar a todos sus guerreros protegiéndola de ella porque ya no sabía en quién confiar. Unos minutos después, al norte de ese lugar, un grupo de soldados se acercó lentamente a la letrina del rey Flan, pues no lograban encontrar a su rey, temiéndose lo peor. Abrieron la puerta de la letrina y pudieron ver al rey Flan tirado en el suelo con muchas heridas, sin embargo pudieron encontrar un trozo de tela a su lado. Tras una inspección más cercana, se dieron cuenta de que pertenecía a uno de los guerreros del ejército de la coalición, por lo que los guerreros del rey Flan crearon su propio perímetro defensivo. Todo esto porque no sabían quién era el enemigo.
A lo largo de la mañana, el caos en el ejército de coalición irlandés no se hizo esperar. Dos de los soldados de las fuerzas especiales que estaban en escondites cercanos pudieron ver cómo las cosas se salían de control entre el ejército. Los reyes irlandeses de la coalición que no se habían visto afectados intentaron apaciguar a sus compañeros, por lo que se reunieron para hablar. Sin embargo, sí se dieron cuenta de que sus guerreros comenzaron a tener conflictos fuera del centro de reunión donde se encontraban, por lo que en cuestión de minutos, empezaron a dar choques a golpes entre los guerreros porque ninguno confiaba en sus compañeros. Estas peleas subieron de nivel, por lo que uno de los soldados de las fuerzas especiales decidió hacer una acción bastante arriesgada, sin embargo estaba dispuesto a completarla para crear una verdadera confrontación entre los guerreros. Para ello tomó un arco que tenía para poder cazar, pues prefería usar el arco que la ballesta para poder acabar con sus presas. Colocó una flecha en el arco, apuntó hacia el grupo de guerreros que luchaban y disparó la flecha, que comenzó a volar hacia el lugar de la pelea. Cuando cayó a través de la cabeza de uno de los guerreros, matándolo, en ese momento los guerreros que estaban peleando sacaron sus armas y comenzaron a pelear seriamente. Bueno, aunque no sabían quién había disparado la flecha, estaban completamente seguros de que lo más probable era que fuera un traidor. El enfrentamiento entre los guerreros comenzó a escalar hasta que se salió de control, por lo que en cuestión de minutos, todo el ejército de la coalición irlandesa comenzó a luchar entre sí. Ya no importaba si era un niño o una mujer. Todos eran enemigos, por lo que las matanzas no tardaron en producirse, cuando los reyes salieron a intentar poner todo en orden. Fueron abrumados por muchos guerreros que estaban completamente perdidos en el fervor de la batalla, por lo que se lanzaron contra ellos en el intento de acabar con sus vidas. Los reyes, utilizando a sus guerreros más leales, pudieron escapar al castillo de Bangor, donde una vez que entraron cerraron las puertas del castillo y esperaron a que la batalla llegara a su fin. El soldado de las fuerzas especiales que había provocado la reyerta se retiró de aquel lugar porque no quería estar cerca de esa pelea, ya que también tenía que informar sobre la ruptura que se había producido en el ejército de coalición irlandés. La princesa Thornflight, que estaba bastante asustada, subió a la parte más alta de la torre almenada y cuando llegó, cayó de rodillas mientras miraba con horror cómo el ejército se mataba entre sí. Ella con lágrimas en los ojos dio un grito de tristeza: este es el final. Los nórdicos van a ganar esta guerra porque no pudimos poner el ejército en orden. La princesa Thornflight se abrigó durante casi una hora mientras la confrontación continuaba desarrollándose afuera. Solo pudo levantarse y comenzar a caminar hacia el borde de la torre almenada. Ella, donde abrió los brazos, se tiró al suelo, pues no quería quedarse en ese lugar con ninguno de esos traidores que muy probablemente la violarían o torturarían. Estaba completamente segura de que iba a morir de todos modos, pero al menos podía elegir su forma de morir. Capítulo 496. Luchando por la supervivencia en la guerra civil de la coalición irlandesa. Declan, un pequeño granjero del reino de Ulster, sostenía su espada oxidada mientras respiraba hondo, ya que a sus pies estaba el cadáver de una mujer. A pesar de eso, se mantuvo completamente inmóvil, ignorando por completo la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Esto porque no entendía qué estaba pasando y cómo había llegado a ese momento. Lo único que sabía era que los enfrentamientos comenzaban con palabras. Sin embargo, estos aumentaron en intensidad después de un tiempo, por lo que terminaron dando lugar a golpes. Sin embargo, lo que puede recordar exactamente es esa flecha que atravesó el ojo de uno de los muchos guerreros en ese lugar. Después de esto, simplemente se convirtió en una confrontación donde solo los más aptos podían sobrevivir. En ese momento, Declan salió de sus pensamientos cuando un golpe lo tiró al suelo. Podía sentir que estaba jadeando por aire, que le dolía todo el pecho. Esto se debe a que lo habían golpeado con un palo de madera, mirando con bastante enojo a la mujer que lo había golpeado y que estaba a punto de matarlo. Puede ver cómo alguien medio decapitó a la mujer con un hacha, por lo que Declan se levantó y decidió escapar de ese lugar. Sabía que si se quedaba, simplemente moriría porque no había forma de que pudiera salvarse en un lugar donde todos eran enemigos. Para escapar rápidamente y evitar por completo peleas innecesarias, miró a su alrededor y pudo ver una pequeña estructura de madera en la distancia. Así que rápidamente comenzó a correr hacia él para escribir los choques que había alrededor del camino. Mientras lo hacía, observó con tristeza cómo aquellos que alguna vez habían sido sus compañeros se estaban matando unos a otros. Simplemente fue una verdadera carnicería, lo que está pasando en ese lugar. Mientras caminaba, pudo ver cómo un guerrero clavaba sus dos hachas en el cuello de un granjero.
Sin embargo, Declan sintió mucho miedo al darse cuenta de que el guerrero lo estaba mirando. Mierda. Sabiendo que no podría pelear contra aquel guerrero que tenía más experiencia y mejores armas que él, decidió escapar de ese lugar. Para eso, sin pensarlo dos veces, se abalanzó entre un grupo de guerreros que se encontraban peleando. Mientras avanzaba, usaba sus manos para empujar a cualquiera en su camino sin importarle en absoluto. Sin embargo, en lo único que tenía cuidado eran los guerreros que parecían moderadamente peligrosos, ya que estaba completamente seguro de que si se acercaba, serían asesinados de inmediato. El guerrero que caminaba detrás de Declan no fue tan agresivo con sus compañeros, ya que no dudó ni un minuto en asesinar a cualquiera que se cruzara en su camino con su par de hachas. Declan, que avanzaba, pudo llegar a los límites de un campamento que estaba completamente en ruinas y tenía algunas tiendas de campaña en llamas. Así que sin perder tiempo entró al primer campamento, donde no había muchos enemigos, por lo que intentaría encontrar una zona alta en ese lugar para escapar. Al entrar en el perímetro del campamento, tuvo que blandir su espada para asesinar al chico que corría hacia él. Eso lo enojó bastante porque se sentía bastante incómodo después de haber asesinado a ese niño, sin embargo no tuvo tiempo de quejarse. Así que mirando al niño moribundo que estaba sobre la nieve, acabó con su vida, porque se vio que estaba sufriendo a causa de la herida en el estómago que se había hecho. Con su espada atravesó el corazón del pequeño y siguió con su camino, siendo un poco más cauteloso, pues no quería ser atacado por ninguno de los tantos enemigos que había en ese lugar. Moviéndose lenta pero cautelosamente, evitó pisar los cadáveres en el suelo porque de alguna manera se sentía mal por hacerlo. Mientras avanzaba por el campamento, pudo ver a lo lejos un gran grupo de cajas que parecían poder soportar su peso. Así que comenzó a correr hacia ellos, porque necesitaba encontrar un camino que lo alejara de ese lugar. En su camino, pudo encontrarse con un guerrero que estaba cubierto de sangre. Declan, al ver que no podía evitarlo, no tuvo más remedio que lanzarse hacia él con su espada oxidada. Por suerte, el guerrero estaba completamente ciego porque la sangre le había entrado directamente en los ojos. Así de fácil la espada atravesó el pecho de aquel guerrero que cayó sin vida en la nieve, sacando su espada de ese cadáver, y tras avanzar un poco pudo llegar a las cajas. Donde una vez subió, puede ver lo horrible que era el campo de batalla, esto debido a que la gran densidad de enemigos que había en ese lugar era algo que le hacía tragar saliva. Esto porque los enemigos estaban tan juntos que eran fácilmente visibles desde lejos. En ese momento comprendió que quizás su mejor opción no sería intentar huir. Más bien, tendría que encontrar un lugar donde esconderse hasta que la batalla llegara a su fin, porque no le era posible escapar sin morir en el intento. Sabiendo esto, comenzó a mirar todos los lugares que estaba cerca y pudo ver que no muy lejos de donde estaba había un desagüe cerca del castillo. Así que fue allí en un intento desesperado por sobrevivir. Cuando se bajó de las cajas, comenzó a correr hacia ese lugar. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más de 4 pasos, sintió que un hacha se le clavaba en la pierna, por lo que giró la cabeza y se dio cuenta de que el guerrero que lo perseguía le había arrojado un hacha. Ignorando el dolor, siguió avanzando, ya que no estaba dispuesto a quedarse para enfrentarse a un enemigo que claramente podría matarlo en combate. Debido a que estaba herido, decidió tomar una ruta arriesgada en la que caminó bastante cerca de los guerreros que luchaban, porque de esa manera podría intentar que lucharan contra el guerrero que lo perseguía. Al principio su táctica no parecía haber valido la pena, sin embargo poco después el guerrero que caminaba siguiendo a Declan terminó peleando con muchos enemigos, por lo que perdió de vista a Declan, quien a pesar de estar herido logró llegar al desagüe, de donde se movió hacia su libertad porque de alguna manera nadie peleaba en esa zona. Capítulo 497. El Ciervo Blanco y el fenómeno Gangor. 2 días después, en el campamento ubicado en el castillo de Ardmacha, Einar disfrutaba de un ligero masaje que Reide le hacía en los hombros. Aunque era algo doloroso por el estrés que había acumulado, disfrutaba cada minuto de las manos de su mujer, que hacía los mismos movimientos que había hecho con Einar. Ella estaba a cargo de relajar los hombros de Einar tanto como fuera posible. En ese momento, la tranquilidad entre los dos se rompió cuando un mensajero entró al castillo. Rey Einar, tengo una carta importante enviada urgentemente por Ansgar, deberías intentar leerla ya que es demasiado importante. Einar miró al mensajero con cierta curiosidad y, extendiendo la mano, tomó la carta que abrió para leer. La operación especial se llevó a cabo en su totalidad para crear caos dentro del ejército de la coalición irlandesa, según nuestros soldados de las fuerzas especiales.
Durante los primeros minutos y horas se generó una pelea entre todos los guerreros pertenecientes a los diferentes reyes, sin embargo lo más peligroso sucedió cuando entre una de sus muchas peleas estaban teniendo. Un soldado de las fuerzas especiales lanzó con éxito una flecha con la que golpeó el enfrentamiento entre todos los comandantes del ejército irlandés. Tenemos información de algunos soldados de las fuerzas especiales, que valientemente esperaron lo más cerca posible de ese enfrentamiento. Mencionan que la lucha no cesó hasta hace 2 días, cuando un grupo de guerreros se levantó vencedor que había sobrevivido lo suficiente para poder decir los vencedores. Según el informe de esos soldados de las fuerzas especiales, el ejército formado por estos guerreros es de apenas 2.000 a 3.000 sobrevivientes. Fuera del castillo de Bangor se encuentran los cadáveres de al menos más de 150.000 guerreros, todos ellos debido a que la nieve aún no ha comenzado a descomponerse. Los soldados de nuestras fuerzas especiales también estiman que al menos entre 30.000 y 50.000 soldados enemigos escaparon de su masacre. Sin embargo, por suerte para nosotros, todos parecían ir a diferentes lugares porque no tenían intención de seguir luchando en ese lugar. Por eso, el mejor momento para avanzar y acabar con la conquista del reino de Ulster es ahora. Einar, cuando terminó de leer esa carta, sonrió y acarició la mano de Drusilla. Nuestros soldados de las fuerzas especiales acaban de acabar con un ejército de más de 200.000 soldados. Simplemente usando tácticas para romperlo desde adentro, esta batalla tendrá que ser recordada en los anales de la historia. Estoy completamente seguro de que muy pocos van a poder repetir una hazaña como esta, aunque estoy un poco enojado porque no hemos podido eliminar al enemigo en la batalla. Creo que no hay mayor beneficio que el mismo enemigo se mate, pero supongo que es hora de ir a ver personalmente la masacre que ellos mismos hicieron. Tras esas palabras, Einar ordenó a todo el ejército que se preparara, ya que partirían en la mañana del día siguiente para poder dirigirse a la baronía de Bangor, desde donde emprenderían una campaña para acabar con el enemigo que había escapado y conquistar el reino de Ulster de una vez por todas. Todo esto porque ya era la última etapa del camino de conquista que les tocaba hacer. La mañana del día siguiente, el ejército abandonó el castillo en dirección a la baronía de Bangor. El camino era bastante sencillo y libre de cualquier tipo de inconveniente. Debido a que había sido utilizado por los soldados de las fuerzas especiales, se limpiaba constantemente de cualquier cantidad de nieve que fuera lo suficientemente grande como para evitar que avanzara. Así que en solo un día lograron llegar a la frontera con la baronía de Bangor. En ese lugar, se encontraron con las fuerzas de Ansgar, quien había eliminado por completo a todos los enemigos que custodiaban la frontera, por lo que el ejército cruzó y comenzó a avanzar por las llanuras de la baronía de Bangor. Debido a que había pequeños puestos instalados por los soldados de las fuerzas especiales, el camino estaba libre de cualquier tipo de enemigo. Así en 3 días llegaron al castillo de Bangor, donde todo el ejército pudo ver el verdadero resultado de la guerra civil que se dio en ese lugar. Los cadáveres en el suelo, el castillo completamente abierto y con señales de que sufrió mucho antes de ser conquistado. Este es sin duda un verdadero ejemplo de la destrucción que provoca no tener coerción en el ejército. Einar interrumpió sus palabras cuando pudo ver que el ciervo blanco que lo acompañaba se dirigía hacia los cadáveres. Esto sorprendió a todos los integrantes del ejército, pues nadie entendió lo que quería hacer el venado blanco, sin embargo lo que pudieron ver dejó a todos en completo silencio. El ciervo blanco caminó por el campo de batalla cuando aparecieron pequeños sorbos de luz blanca y comenzó a seguirlo mientras caminaba el ciervo. Einar respiró hondo y miró a Dreide que estaba a su lado. ¿Estás viendo lo mismo que yo, ya que Erika está apareciendo orbes de luz? Dreide, que tenía una combinación de sentimientos, le tendió la mano a Einar y tragó saliva. Si estoy viendo lo mismo que tú. El ciervo blanco ante los ojos de Einar parecía ser el flautista porque cada vez que caminaba, aparecían más orbes blancos que seguían al ciervo blanco. Todos simplemente observaron durante minutos mientras el ciervo viajaba por todo el campo de batalla con muchos orbes blancos de luz que, poco a poco fueron desapareciendo luego de que el venado terminara de recorrer todo el campo de batalla, viendo a Einar cómo se acercaba el venado blanco. Con mucho cariño y sin importarle lo que pudieran pensar, lo abrazó, pues su hija simplemente estaba haciendo su trabajo. El ciervo blanco disfrutó del abrazo que Einar le estaba dando en todo momento. Después de este emotivo encuentro, Einar God ordenó a los soldados que comenzaran a limpiar ese lugar. Bueno, tenían miles de cadáveres que limpiar porque si no sería peligroso, porque se podían crear muchas enfermedades cuando empezaban a pudrirse. Además, por la gran cantidad que eran, podían causar otros problemas graves.
Capítulo 498. Información del continente. En el puerto de Rouen en el Imperio Franco, un grupo de comerciantes judíos de la isla de Bretaña estaban en una taberna cuando de repente entró un hombre con una capucha negra. Sin perder tiempo caminó hasta la mesa donde estaban los judíos. Una vez que se sentó a la mesa, pidió una jarra de cerveza. A las 3 miró seriamente a los mercaderes judíos, y de su bolsa que traía sacó unas cartas que colocó sobre la mesa. Uno de los mercaderes judíos sacó 2 monedas de plata y las colocó sobre la mesa. El encapuchado las tomó y las guardó antes de levantarse para poder salir del lugar. No sin antes interceptar al posadero que tenía su cerveza en la mano, la cual bebió y con una señal de su mano indicó que los mercaderes de la mesa se la pagarían. El tabernero, al ver que los mercaderes judíos se sentían, simplemente volvió a su sitio para seguir atendiendo a los clientes. Los mercaderes judíos se quedaron un rato más en la taberna, sin embargo cuando terminaron de beber sus cervezas, abandonaron ese lugar y se dirigieron hacia el puerto. Pues no confiaban en poder ver la información que tenían en ninguno de esos lugares, esto porque era información bastante valiosa. Por eso iban a sus naves, porque era la zona más protegida donde podían revisar toda la información que había llegado. Una vez que llegaron a los barcos, revisaron las cartas. Los primeros que revisaron no contenían información valiosa de ningún tipo, eran simplemente detalles de ciudades cercanas. Sin embargo, como una comparación de precios para vender diferentes tipos de productos, en una de las cartas lograron encontrar información importante. Esto debido a que provenía de la región de la península itálica. Cuando vieron el nombre de la persona que lo había enviado, se dieron cuenta que pertenecía a un miembro del Consejo Judío. Sin perder tiempo, comenzaron a leer la carta. A principios de año, el sumo pontífice Gregorio IV dio la orden de buscar a los mejores creadores de veneno en la península itálica. El obispo Clemente también se ha encargado de buscar a los sicarios. No tardamos en descubrir que su plan de asesinato estaba dirigido al rey Einar. Nuestros espías dentro de Roma han informado lo que parece ser una gran preocupación debido a la religión cristiana que la nación nórdica ha estado fomentando. Afortunadamente, se han puesto en contacto con nosotros para poder contratar a los asesinos. Desafortunadamente, no podemos negarnos, sin embargo, tenemos información exacta sobre quiénes son los asesinos y cómo los localizarán una vez que lleguen al puerto de Winchester. Debido a que nos han contactado como los encargados de ejecutar el asesinato, se van a reunir con representantes judíos en ese lugar. Recomendamos mantenerlos siempre controlados, ya que sospechamos que también han enviado a otros 3 grupos de asesinos. Esto se debe a que no quieren encomendarnos a nosotros solos la tarea de asesinar al rey Einar, cumpliendo con las partes del tratado que nos corresponden. Recomiendo encarecidamente informar al rey Einar de esta información de inmediato. Para que te prepares para enfrentar la amenaza de los asesinos, también deberás buscar a los otros grupos de asesinos que han comandado. Aunque no sabemos realmente quiénes son, podrían ser fáciles de distinguir debido a que en la región peninsular de Italia las personas tienen el cabello oscuro o castaño. Sin embargo, toda la información que tenemos en este lugar dependerá enteramente de ti para encontrar rastros de esos asesinos en la isla de Bretaña. También tenemos información sobre que musulmanes han comenzado a moverse, lamentablemente no tenemos suficiente personal para poder cubrir esa zona. Pero podemos suponer que se están preparando para una invasión de la isla de Sicilia, pero no podemos confirmar completamente la información. Sin embargo, podemos confirmar que existe un movimiento de tribus bereberes que se dirigen hacia la región de Hispania. No sabemos completamente por qué lo están haciendo, sin embargo, podemos suponer que se están preparando para una guerra. Esa información también tendrá que ser entregada al rey Einar. Pues podría tener problemas una vez llegue al continente europeo porque estamos completamente convencidos de que el imperio franquista no tendrá la fuerza suficiente para poder frenar un ataque de los musulmanes. Luego de leer la carta, los mercaderes judíos se prepararon para partir hacia el reino de Wessex, ya que debían entregar la información de inmediato. Porque todos sabían la importancia del tratado que su gente había hecho con el rey Einar, ya que todos querían un lugar al que pudieran llamar hogar. Esto principalmente porque confiaban completamente en Einar, pues lo consideraban un aliado valioso, aunque no estaban completamente seguros de si cumpliría su palabra. No tenían miedo de ayudarlo porque de alguna manera era más confiable que los reinos cristianos, que simplemente los buscaban por el dinero que pudieran generar antes de que los expulsaran para robarles todas sus riquezas.
Unos días después en el reino de Wessex, comerciantes judíos entregaron la información a sus superiores, quienes rápidamente comenzaron a transmitirla eficientemente a través de toda su red de espías en la isla de Gran Bretaña. Mientras esto sucedía en la ciudad de Carcol, algo extraño sucedía porque del occidente llegaba un pequeño barco en mal estado. Cuando la nave logró atracar en los muelles, un grupo de nobles y algunos guerreros lograron desembarcar para ser recibidos por los soldados de la ciudad de Carcol. Los nobles al ver a los soldados que los habían recibido, los miraron con tristeza y bastante miedo. ¿Cuál es la razón para venir de Irlanda? Un noble que estaba bastante deprimido se acercó al soldado y lo miró con lágrimas en los ojos. El ejército de la coalición irlandesa fue derrotado, aunque no estoy del todo seguro de cómo sucedió. En cuestión de minutos, un ejército de más de 200.000 personas comenzó a luchar entre sí. Los nórdicos ganaron la guerra y nosotros estamos completamente perdidos. La isla de Irlanda fue completamente conquistada por los bárbaros, Dios nos ha abandonado y tú también deberías preocuparte. Bueno, estoy casi completamente seguro de que los nórdicos pondrán todo su empeño en conquistar este lugar, aunque les superamos numéricamente, perdimos y lo peor de todo, se debió a nosotros mismos. Capítulo 499. Buscando a los sobrevivientes del ejército de la coalición irlandesa medio Einar, que se encontraba en la ciudad de Dunpadray, la capital del reino de Ulster, extendió sus manos mientras observaba con orgullo cómo su bandera era colocada en lo alto de la torre almenada del castillo de la ciudad. Con esta conquista, hemos terminado casi por completo la conquista de Irlanda. Solo necesitamos enviar al resto de las tropas para acabar con las dos últimas baronías, donde se refugian la mayoría de los soldados irlandeses que escaparon. Einar volvió la cabeza para mirar a Ansgar. Puedes llevar a 2/3 del ejército para cazar a los sobrevivientes que actualmente se están refugiando en las baronías de Carrickfergus y Slemish. En esos dos lugares deben estar escondiendo todo lo que queda del ejército irlandés. Es muy importante que los destruyas por completo. Porque son un peligro real porque pueden organizar ataques menores contra el reino recién unificado que hemos construido. Por mi parte, enviaré una carta a mi suegro Wilhelm, ya que de esta forma mandará al resto de su ejército para poder reforzar todas las zonas fronterizas con el reino de Ulster. De esa forma el ejército enemigo no podrá escapar. Aunque siendo sincero, dudo mucho que puedan hacerlo ya que sus líderes cometieron estupideces para destruir todos los pueblos y dejarlos completamente vacíos. Por lo tanto, es completamente imposible que tengan la capacidad de sobrevivir en grandes cantidades, pero aún así son peligrosos. Sale en 2 días y recuerda tener cuidado porque aunque en teoría somos superiores a ellos y tenemos más moral, un enemigo seguirá siendo peligroso para uno desarmado porque va a intentar de todas las formas posibles matarnos. Ansgar asintió y comenzó a preparar todo para poder garantizar el éxito de la conquista contra los irlandeses. Por su parte Einar acariciaba al ciervo blanco que estaba a su lado mientras sostenía la mano de Dreide. Creo que deberíamos descansar un poco en la torre almenada. Realmente me siento un poco cansado de todos estos meses que hemos estado trabajando duro para terminar con esta guerra. Lo único que lamento es que se perdió mucha población buena en esa batalla y el daño que causaron en la isla tardará mucho tiempo en sanar. Sin embargo, creo que con al menos 50.000 irlandeses y sus familias en Islandia, podría construir un ejército lo suficientemente grande como para poder acabar con la isla de Bretaña. Afortunadamente, durante la hambruna, gran parte de la población del reino pudo llegar al reino de Irlanda, por lo que aunque la pérdida fue bastante grande, es posible recuperarla. Aunque quizás lo único que me preocupa en este momento es entender el fenómeno que ocurre alrededor de mi pequeña hija que parece haber tomado la forma de un ciervo. No sé si eso es algo bueno o malo, por mucho que se diga en el futuro sobre lo que sucedió en este lugar, porque ni siquiera yo puedo explicar lógicamente los orbes que aparecieron ese día. Dreide sonrió y abrazó el brazo de Einar. Creo que no necesitamos una explicación lógica ya que el trabajo de una valquiria es recuperar el alma de los muertos, ella simplemente está haciendo su trabajo. Sé que no te gusta la idea de que ella haga esas cosas, pero al final es algo que debería hacer. Einar suspiró y miró al ciervo blanco con cariño. Supongo que tienes razón, aunque tengo curiosidad por saber qué dirán las tribus celtas sobre lo que sucedió ese día. Dreide cerró los ojos mientras pensaba. Lo único que pueden decir es que estás acompañado por un siervo que representa el cambio y tiene conexiones con el reino de la muerte. Probando de esta manera que el cambio que estás provocando es uno donde la muerte está presente, pero representa el comienzo de algo más grande.
2 días después de la conquista de la ciudad de Dunpadray, Ansgar, al mando de 2/3 del ejército, abandonó la ciudad en dirección a la baronía de Carrickfergus. Como era la primera baronía en su camino para acabar con los últimos focos de resistencia en la isla de Irlanda, el camino hacia la baronía fue bastante cómodo. Como no había enemigos mientras avanzaban, después de 5 días de viaje llegaron a la baronía de Carrickfergus. Una vez que entraron, se dieron cuenta de que había una gran cantidad de pruebas de que la gente había entrado a ese lugar, por lo que buscaron en los pueblos cercanos para ver si encontraban algún tipo de enemigo. Afortunadamente para ellos, lograron encontrar sobrevivientes que se refugiaban en algunos pueblos, por lo que se rindieron sin luchar. Como sabían lo que morirían si se atrevían a luchar contra el ejército nórdico, también se sentían mucho más seguros con ellos. Dado que la comida que tenían era muy poca y solo podían sobrevivir unas pocas semanas, pero no pudieron sobrevivir después de que se acabó la comida. Incluso si encontraran animales para cazar, el número sería simplemente menor y no podrían alimentarlos el tiempo suficiente para esperar la temporada de siembra. Sin mencionar que tampoco tenían grano para sembrar. Después de unos días de recorrer los pueblos cercanos y atrapar de forma segura al menos a 3.692 guerreros enemigos. Cuando el ejército nórdico llegó al castillo de Carrickfergus, Ansgar se sorprendió por la gran cantidad de defensores en las murallas. Bueno, aunque no era un castillo muy grande y apenas tenía muros de apenas 4 metros de altura, construidos con piedras esparcidas. Podía calcular que había al menos 5.000 defensores en el castillo, por lo que ordenó a un mensajero que se acercara al castillo para empezar a negociar la rendición de los defensores. Sin embargo, al llegar al exterior de las puertas del castillo, el mensajero estaba completamente cubierto por flechas, matándolo instantáneamente. Ansgar, al ver esto, simplemente sacudió la cabeza y ordenó al ejército que comenzara el asedio, porque no había una batalla final con el ejército de la coalición irlandesa. Ordenó que se prepararan los onagros, ya que planeaba arrojar gas cloro sobre el castillo ya que no quería destruir el castillo. Después de unos días, todos los onagros estaban construidos, por lo que después de una calibración exitosa, comenzaron a arrojar recipientes de vidrio con cloro gaseoso a los defensores. Capítulo 500. Buscando a los sobrevivientes del ejército de la coalición irlandesa 2. Cuando los botes de cloro gaseoso cayeron dentro del castillo de Carrickfergus, los defensores sintieron miedo. Esto se debía a que no entendían qué era esa neblina verdosa que estaba en el ambiente, sin embargo estaban seguros de algo y era que la neblina estaba cubriendo las puertas del castillo. Los defensores al ver esta niebla se prepararon, sin embargo cuando comenzaron a escucharse los primeros gritos, los defensores se dieron cuenta que las cosas eran mucho más peligrosas de lo que pensaban. Debido a la gran cantidad de personas que se apiñaban en las murallas, los defensores lucharon por escapar. Algunos prefirieron saltar para tratar de sobrevivir, sin embargo, debido a la neblina verde era completamente imposible ver dónde podían caer, pero a pesar de eso se arriesgaron. Muchos de ellos saltaron sobre la nieve, salvando sus vidas, pero eso fue momentáneo porque unos guerreros cayeron sobre ellos, los cuales los aplastaron, sin mencionar que la neblina de cloro gaseoso era peligrosa en ese lugar. Por lo tanto, no pudieron avanzar mucho antes de caer, muriendo en el suelo mientras intentaban arrastrarse para escapar, sin embargo, debido a las quemaduras en la piel y la ceguera causada por el gas de cloro. Todos ellos estaban completamente muertos en el suelo donde permanecieron hasta que el cloro gaseoso les quemó los pulmones. En las paredes, el caos había dado lugar a batallas. Esto se debió a que la mayoría de ellos quería quedarse en las paredes, en un intento desesperado por evitar la neblina verde que subía lentamente como gas hacia donde estaban. Debido a esto, muchos defensores cayeron de las murallas a causa de los combates, mientras que otros simplemente murieron en el intercambio de golpes. Ansgar al ver esto, sonrió y ordenó a los francotiradores que se pusieran máscaras antigas y avanzaran hacia lugares desde donde pudieran disparar sus carabinas nórdicas a los enemigos que estaban demasiado concentrados en las murallas. Los francotiradores avanzaron unos metros y cuando tenían suficiente distancia, disparaban a los enemigos, que morían, por lo que el caos se hacía presente en las tropas defensivas. Debido a esto, los guerreros de las murallas decidieron arriesgarse a escapar hacia la torre almenada mientras los demás saltaban, ya que no tenían otra opción. Si se quedaban en ese lugar, simplemente iban a morir, por lo que crearon una forma de escapar. Uno de los muchos defensores era un sacerdote guerrero que, mirando el caos de las paredes, sostenía su crucifijo.
Padre nuestro, si te hemos fallado, espero que puedas tener misericordia de nosotros y de nuestra alma. Estos paganos están usando hechicería para matarnos, es simplemente imposible defendernos, oh Padre Divino, ten piedad de nosotros. Todos sus fieles seguidores van a morir de una forma horrible. El sacerdote guerrero no pudo continuar con su oración porque se había acercado demasiado al borde del muro, por lo que le dispararon. La bala le atravesó el cráneo y lo hizo caer al suelo a través de la pared. El caos se prolongó unos minutos más hasta que la mayoría de los defensores fallecieron. Solo unos pocos escaparon a la Torre Almenada, donde ingresaron a los túneles debajo de la Torre Almenada. Ansgar, al ver que no parecía haber soldados vivos, dio la orden de vigilar el perímetro para que al día siguiente las fuerzas especiales entraran en el castillo. Al día siguiente un grupo de soldados de las fuerzas especiales se acercó a las murallas donde pudieron ver la gran cantidad de cadáveres en el suelo fuera de las murallas. El soldado de las fuerzas especiales solo negó con la cabeza. Para posteriormente escalar los muros del castillo de Carrickfergus, donde una vez llegados encontraron más cadáveres, los cuales decidieron ignorar. Luego de esto, abrieron las puertas del castillo, demorando un poco en el proceso debido a la gran cantidad de cadáveres que impedían que las puertas se abrieran correctamente. Cuando abrieron las puertas, el ejército nórdico ingresó al castillo donde buscaron a los enemigos sobrevivientes que pudieron ver en ese lugar. Sin embargo, tras revisar la Torre Almenada y algunos edificios solo encontraron cadáveres, que habían muerto por caídas, por cloro gaseoso o simplemente habían acabado muriendo por el frío al que habían estado expuestos. Después de esto, Ansgar colocó algunos soldados para defender el castillo mientras lo limpiaban para poder avanzar a la baronía de Slemish, donde tendría el último enfrentamiento con las tropas supervivientes del ejército de colisión irlandés. Sabía que no podían estar en ningún otro lugar porque no tendrían suficiente comida ni cobijo para sobrevivir durante tanto tiempo. Sin mencionar que con el tiempo los desertores perderían la capacidad de atacar a cualquier enemigo. 2 días después, el ejército de Ansgar partió hacia el norte para entrar en la baronía de Slemish, todo con la intención de acabar con el último bastión de la resistencia irlandesa. A diferencia de las otras baronías, las baronías eslamas estaban completamente llenas de enemigos que resistieron brutalmente el avance del ejército nórdico. Pudieron hacer esto porque la baronía de Slemish estaba en las montañas y colinas del norte, siendo una zona bastante complicada de atacar y que podía defenderse con mucha facilidad. Sin embargo, a pesar de ello, el ejército nórdico continuó su avance. Para evitar bajas innecesarias en el ejército, Ansgar ordenó a los soldados que prepararan suficientes soldados de avanzada y francotiradores para poder monitorear todas las áreas por donde avanzaban. Pero a pesar de estos esfuerzos, de vez en cuando algunos soldados nórdicos acaban muriendo a causa de los ataques de los irlandeses con arcos. En la mayoría de las veces los ataques fueron detenidos por completo, sin embargo hubo momentos en los que no fue posible detener las muertes. Todo esto retrasó una semana completa el avance del ejército, que tuvo que abrirse camino a través de las colinas y la zona montañosa de la baronía Slemish. Pero todo valió la pena cuando el ejército pudo llegar al castillo de Slemish, el cual estaba ubicado en una zona bastante estratégica, lo que impedía que el castillo fuera atacado por los flancos, dejando únicamente la única entrada como punto de apoyo. Debido a esto, Ansgar tuvo que tomar la difícil decisión de destruir por completo el castillo porque no quería perder más tiempo tratando de conquistarlo de otra manera. Aunque pudo intentar lanzar recipientes de vidrio con cloro gaseoso, no pudo hacerlo correctamente debido al hecho de que no tenía una vista completa del interior del castillo de Slemish. Así que tomó la ruta más rápida para poder destruir el castillo, para eso ordenó a todo su ejército que se preparara para el asedio. Además, debido a que estaban en un área donde había muchos enemigos, el ejército nórdico tuvo que crear grandes fortificaciones alrededor de su campamento. Esto para evitar cualquier tipo de ataque de los enemigos hacia el campamento por la noche. Después de 3 días de ensamblar los onagros de Ansgar, comenzó con las pruebas de calibración de los onagros, por lo que comenzaron a disparar jarrones de arena hacia las murallas. Los defensores se sorprendieron por esto, pero no prestaron mucha atención, ya que estaban completamente seguros de que podrían defender el castillo de cualquier tipo de ataque que pudieran hacer contra ellos. Pues simplemente se trataba de una fortaleza casi inexpugnable, que estaba situada en un terreno bastante propicio para la defensa y que dificultaba bastante el ataque de cualquier enemigo. Después de unos minutos, están tirando jarrones con arena. Ansgar dio la orden de arrojar jarrones con fuego nórdico.
El fuego azul nórdico comenzó a extenderse por las paredes y el interior del castillo a medida que más y más jarrones caían sobre ellos. Los defensores, en un intento desesperado por usar agua para tratar de apagar los incendios que se estaban produciendo en ese lugar. Sin embargo, fue completamente inútil porque el agua solo hizo que el fuego se hiciera mucho más grande. Los defensores, al ver que no podían defender el castillo, decidieron poner todo su empeño en defender la torre almenada, que no se estaba viendo demasiado afectada por el fuego nórdico que lanzaban sobre el castillo. Esto se debió principalmente a que se encontraba en una zona bastante alta que evitaba el alcance de ataque de los onagros. Sin embargo, no todos los defensores pudieron llegar a la torre almenada, ya que el fuego que se creó alrededor de la torre del homenaje les impidió entrar. Así que no tuvieron más remedio que intentar saltar de la pared para salvar sus vidas, lo cual fue completamente inútil ya que terminaron muriendo de inmediato. El fuego continúa propagándose por el castillo durante al menos 2 días completos, destruyendo cualquier tipo de construcción o cadáver que pudiera verse en ese lugar. Al ver que el fuego se había extinguido por completo, Ansgar dio la orden de entrar al castillo por lo que los soldados de las fuerzas especiales treparon por las paredes, que estaban en muy mal estado a causa del fuego. Pero a pesar de eso, demostraron ser bastante duraderos, ya que no se derrumbaron, aunque no se podía decir lo mismo de la puerta de entrada al castillo. Bueno, cuando se abrió se cayó y la nieve por los daños que había sufrido. Capítulo 501. Hablando de un área maldita. Mientras Ansgar trabajaba duro para limpiar los restos del ejército de la coalición irlandesa, Einar se reunía con su suegro en la ciudad de Dunpadraic. Cuando Wilhelm vio a Einar, no dudó en abrazarlo como si fuera su hijo. Estoy extremadamente orgulloso de todo lo que has logrado. Destruir el ejército de la coalición irlandesa usando una discordia entre ellos es algo en lo que ni siquiera el propio Loki habría pensado. Sin duda eres el rey más grande que jamás haya existido entre los nórdicos. También puedo decir con orgullo que eres mi heredero y mi hijo. Estoy agradecido por el momento en que mi hija vio potencial en ti porque de lo contrario dudo mucho que hubiéramos trabajado en equipo para terminar con la conquista de toda la isla de Irlanda. Pero supongo que esas cosas de momento no importan porque solo debemos centrarnos en disfrutar de la victoria. Dime, ¿qué piensas hacer ahora que la conquista de Irlanda ha terminado? Einar miró a su suegro con seriedad. Por el momento, es suficiente dejar que Ansgar se encargue de eliminar por completo cualquier tipo de resistencia del ejército irlandés que escapó. Aunque en realidad no son un peligro real porque no tienen comida ni un lugar donde cobijarse. Sin mencionar que tampoco tienen gente que puedan reclutar para sus planes de defensa de la isla, siguen siendo bastante peligrosos. Pues no podemos confiar en que el invierno acabe con ellos porque si lo hiciéramos, los reinos de la isla de Gran Bretaña podrían enviar comida o, en su defecto, algunas tropas para sembrar el caos en la recién conquistada isla de Irlanda. De momento nos vamos a encargar de acabar con los restos del ejército enemigo, sin embargo es prioritario que puedas empezar a reconstruir toda la zona central y norte de la isla, el cual está sumamente destruido por la estupidez de lo que hicieron los reyes irlandeses con los mercaderes y eclesiásticos. Estoy completamente seguro de que podrá apaciguar estos son en 2 años sin ningún tipo de problemas. Como medida extra, dejaré 10.000 soldados auxiliares. Estos soldados te ayudarán a mantener el control de las partes orientales de la isla, que están completamente cerradas a la isla de Bretaña. Sé que puede ser difícil aumentar el tamaño del ejército sin dañar la pequeña población que hay dentro de la isla, sin embargo dejaré un plan completo para que puedas aplicarlo. Si lo haces correctamente, puedes garantizar que toda tu gente va a trabajar mientras se reproducen constantemente. Espero y grito que empecéis a obligar a todo el mundo a tener un mínimo de hijos para poder apoyar la recuperación de la isla de Irlanda. Al menos cada pareja joven debe tener unos 5 hijos. Para evitar la mortalidad entre las mujeres, me encargaré de dejarles manuales y suficiente alcohol para que puedan tratar a todas las mujeres con dignidad y respeto. Tampoco debes preocuparte por la comida, ya que la pesca de arrastre es más que suficiente para alimentar al menos a 10 millones de personas. Aunque siendo honestos, no solo vas a alimentar a tu población con pescado, sino que también puedes cultivar suficientes alimentos para tener una dieta balanceada. Pero, en última instancia, las decisiones finales las tomará usted, aunque ahora me gustaría abordar la baronía de Adrak. Porque he oído de mis soldados la leyenda de que en ese lugar no puede entrar ningún tipo de ser vivo porque ya es territorio completo de fantasmas. Aunque no dudo de sus palabras, quiero que sepas que el ciervo blanco que tengo y que me acompaña es la reencarnación de mi hija Erika.
Creo que habrás oído hablar de ella porque es la valquiria a cargo de las almas de nuestra isla. Puedes preguntarle a cualquiera que esté aquí. Te dirán que ella hizo un milagro. Esto se debe a que nos acercamos al campo de batalla y aparecieron orbes de luz blanca, aunque no estoy del todo seguro. Es probable que esos orbes blancos sean almas, de todos modos no tengo suficiente información para poder corroborar o desmentir esa información. Sin embargo, si pudieras acompañarme, podrías ver el trabajo de mi hija Erika. Creo que sería una buena forma de demostrar que siempre hay cosas que no entendemos. Wilhelm sonrió y palmeó a Einar en el hombro. Es bastante sorprendente lo que dices, pero confío plenamente en ti porque también envié soldados a esa baronía. Sin embargo, todos los que envié regresaron completamente traumatizados, esto porque seguramente hubo muchas muertes y cosas raras que sucedieron. Desde pueblos que parecían tener gente pero al entrar en ellos solo había cadáveres hasta la extraña situación que se da en el castillo de Adrag. También me gustaría que esa baronía esté completamente limpia porque sus tierras deben ser utilizadas para el cultivo, porque no podemos estar desperdiciando tantos recursos valiosos por culpa de los espíritus. Einar sonrió y abrió las manos. No te preocupes, estoy seguro que Erika se encargará de limpiar esa área. Solo quiero que hagas un arreglo muy especial en el reino. Lo que hay que escribir casi con sangre y decir que está completamente prohibido asesinar a los sirvientes blancos. Puede que no lo creas, sin embargo, creo que no debemos matar a esas magníficas criaturas cuando las vemos. Más que un signo de mala suerte, es simplemente innecesario. Sin mencionar que de alguna manera pueden funcionar como un enlace entre lo que está en nuestro plano y aquellas cosas que ya no están en nuestro mundo. Pero supongo que no tiene sentido hablar de esa zona cuando lo más importante en este momento es hacer una entrega simbólica de todas las baronías que he ido conquistando. Siento que es lo más importante porque es un trabajo que venimos haciendo todos juntos. Con esta entrega se dará por concluida la conquista del reino de Irlanda. Tras esas palabras, todos en la ciudad de Dunpadraig comenzaron a preparar todo lo necesario para llevar a cabo la ceremonia de entrega que tendría lugar en unos días. Para ello todos los soldados se encargaron de limpiar y organizar todo lo necesario para que la fiesta fuera lo más grande y bonita posible. Capítulo 502. Preocupaciones del reino de Alba. En la isla de Gran Bretaña las cosas casi se estaban saliendo de control, esto debido a que la noticia de la derrota del ejército de su coalición irlandesa ya era conocida en todos los reinos. Entonces todos estaban preparados para enfrentar la amenaza del ejército nórdico. Lo que más asustó a todos los nobles de la isla de Bretaña fue el hecho de que el rey Einar hubiera podido acabar con todos sus enemigos en tan solo unos meses. Son casi impensables para todos ellos medir el hecho de que habría conquistado tantas ciudades y castillos en poco tiempo, porque no podían imaginar qué tipo de armamento estaban usando para poder destruir todas las defensas. Por eso absolutamente todos los gobernantes de las naciones que estaban en la isla de Gran Bretaña empezaron a invertir en la mejora de sus castillos y sus ciudades. No solo eso, sino que también prepararon muchas empalizadas de madera en todos los pueblos y aldeas. Lo hicieron con la intención de poder defenderse mejor de cualquier tipo de ataque que hubiera en esas áreas. Aunque sabían que era completamente inútil tener las defensas preparadas de antemano, tenía que hacer todo lo posible para poder garantizar que para cuando el ejército nórdico llegara a la isla, podrían retrasar su avance para construir defensas contra los invasores. Desafortunadamente para todas las naciones anglosajonas, galesas y escocesas, no tenían la misma unidad que habían tenido las naciones irlandesas, por lo que muy fácilmente solo se preocuparon por la defensa de sus propias tierras. Porque ninguno de ellos tenía la confianza suficiente para pedir ayuda debido a los riesgos de ser traicionados. En el norte, el rey escocés Causantín del reino de Alba se paseaba de un lado a otro mientras trataba de controlar la ira que tenía. Esto se debe a que estaba extremadamente preocupado por lo que los nórdicos podrían hacer con su próxima conquista. Bueno, tenían el presentimiento de que serían los siguientes en ser atacados ya que eran el reino más grande ubicado en el norte. Tenemos un gran problema en nuestras manos. No solo tenemos que preocuparnos por los constantes ataques que los nórdicos de las Islas Feroe están realizando contra nuestras costas, pero también tenemos un gran problema entre manos, ya que es muy posible que los nórdicos nos ataquen en cualquier momento. Eso me preocupa demasiado porque no tardarán en conquistar el reino, porque nuestras paredes son principalmente de madera. Solo los fuertes muros de piedra se encuentran en el sur y son muy pequeños en comparación con los muros que había en los reinos de Irlanda.
Estoy casi seguro de que difícilmente podremos detenerlos en las montañas por algún tiempo, pero al final, ellos van a tener la victoria sobre nosotros. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que podemos hacer para garantizar la seguridad de nuestro reino? Uno de los consejeros del rey Causantín levantó la mano. Creo que podríamos pedir ayuda al duque Argal de Strathclyde y al duque Oswulfson de Northumbria. Estoy seguro de que podrán darnos suficientes tropas para prepararnos para poder detener el avance de los nórdicos. Por supuesto, se podría negar, pero estarían poniendo en riesgo a sus propias naciones si no nos apoyan, porque al final si logran romper nuestras defensas en las montañas. Dudo mucho que incluso puedan defenderse en las áreas más planas del sur, donde tendrían que depender solo de sus castillos, que están construidos en áreas donde no pueden defenderse adecuadamente. Es mejor que nos apoyen para comenzar la construcción de las áreas montañosas para que puedan crear suficientes lugares para detener el avance enemigo, que simplemente quedarse en sus reinos esperando que lleguen los nórdicos. Pero al fin y al cabo, todo dependerá de las acciones que tomen y que estén dispuestos a tomar para garantizar el éxito de todos nosotros. Aunque estoy un poco preocupado, creo que es la mejor opción que tenemos, ya que nuestra población no es lo suficientemente grande para poder empezar a construir los fuertes en las montañas. Sin embargo, si no quieren cooperar con tropas, a menos que nos apoyen económicamente y con personal para poder iniciar la construcción de zonas defensivas especiales para detener los ataques que puedan venir desde las costas. Porque nuestra única esperanza es crear suficientes defensas para detener a los nórdicos en las montañas. Si no podemos detenerlos en esos lugares, estaremos completamente condenados a ser destruidos. Incluso deberíamos pedir ayuda a todos los reinos que están en el sur porque mi plan era que no seríamos capaces de construir suficientes defensas para poder retrasar el avance de los nórdicos tanto como podamos. Sin embargo, estoy completamente seguro de que todos ellos se negarán rotundamente a apoyarnos, ya que deben estar más centrados en defender sus propias tierras que en apoyar la única línea de defensa válida que tienen contra los nórdicos. Pero mientras recibamos el apoyo de los dos ducados que tenemos en el sur, podremos organizar suficientes defensas para retrasar unos meses el avance nórdico. Eso solo si el enemigo nos ataca desde las costas del norte, porque si nos ataca desde el sur o simplemente nos aísla dentro de las montañas, habrá ganado. Bueno, estoy casi completamente seguro de que dentro de las montañas apenas sobreviviremos unos meses porque no hay suficiente comida en ese lugar. Sin mencionar que las tierras que se pueden usar para sembrar son muy pocas y el frío es demasiado fuerte como para poder dejar las tierras de cultivo inhabilitadas durante mucho tiempo en el año. Esta es sin duda una apuesta que estamos haciendo, pero todo dependerá de Dios y de la suerte que tengamos. El rey Causantín se sentó en una silla y cerró los ojos mientras meditaba. Sin duda tienes toda la razón en todo lo que has comentado, pero si vamos a poner todas nuestras defensas en la montaña, será mejor y pesará hoy. Voy a decretar que todos los habitantes del reino deben apoyar en la construcción de fuertes de madera y caminos en las montañas para crear una línea de defensa lo suficientemente sólida para poder detener a los enemigos. Esa es nuestra única esperanza que tenemos. Capítulo 503. La noticia de la derrota irlandesa y el emperador Ludovico. Ludovico, que observaba tranquilamente como una mujer nórdica era conducida por dos soldados a una pequeña zona de entrenamiento. Bebió un poco de vino mientras observaba cómo soltaban un oso y le entregaban a la mujer una espada oxidada para que peleara con esa criatura. El oso, que no había sido alimentado en mucho tiempo, se abalanzó sobre la mujer ya que estaba demasiado hambriento para pensar en otra cosa que no fuera destruir la presa que tenía frente a él. La mujer, mirando que el oso estaba por llegar con ella, respiró hondo y girando su espada la enterró sobre su corazón para acabar con su vida, pues no pensó en sufrir y darle la oportunidad al estúpido emperador cristiano de jactarse con la muerte de su. Nadie notó esa pequeña acción mientras se abalanzaba celosamente sobre el cadáver de la mujer, destruyéndola y devorándola, eliminando por completo la evidencia de que se había suicidado. Ludovico se acarició la barbilla y observó con una sonrisa cómo el oso sacrificaba a la mujer, una hermosa manera de dormir para un maldito pagano. Espero que las demás mujeres sean como ustedes y me puedan dar un espectáculo demasiado sangriento, porque ese es el único valor que tienen ustedes, malditas nórdicas. Los pensamientos del emperador Ludovico se vieron interrumpidos cuando un mensajero se acercó a donde estaba. Tenemos información sobre la derrota del ejército irlandés. La isla de Irlanda pertenece oficialmente a los países nórdicos.
Según informes de espías y funcionarios de algunos reinos de la isla de Bretaña, el ejército irlandés también se destruyó a sí mismo, pues de alguna manera luchó por la desaparición y muerte de algunos reyes. El ejército, que contaba con más de 200.000 personas, inició un enfrentamiento que terminó con la pérdida total del ejército. Los sobrevivientes escaparon, y los que no terminaron muriendo en ese campo de batalla. También hay mensajes de los reinos de la isla de Bretaña solicitando ayuda inmediata, ya que la gran mayoría quiere construir muros para defender sus territorios. Porque no quieren terminar muriendo y perdiendo como lo hicieron los nobles irlandeses. También tenemos información proveniente del muro de los paganos donde el ejército menciona que en un mes más se podrá lanzar el ataque. Esto se debe a que se retrasó por algunas cuestiones que no estaban previstas. En la carta que le voy a dar al emperador, todos los datos están más desagregados y con mucho detalle. Sin embargo, respetando las reglas, no me atrevo a abrir esas cartas porque estaría violando las leyes. Ludovico suspiró y tomó 2 cartas de la mano del mensajero, las cuales apartó antes de levantar la cabeza y mirar al cielo. La velocidad con la que fue capaz de destruir todo el ejército de colisión irlandés es casi completamente desconocida. No puedo creer que haya logrado crear tanto daño en tan poco tiempo. Sin duda, tengo que hacer algo para detenerlo. Creo que debería enviar un grupo de asesinos. Estoy completamente seguro de que Roma debe haber enviado a sus propios asesinos para acabar con la vida de ese pagano. Pero no puedo estar simplemente confiando en que van a lograr su objetivo. También tengo que prepararme para poder acabar con ese maldito rey de una vez por todas. Aunque lamentablemente no puedo acabar con su familia también porque los hijos de ese perro de Casia son bastante peligrosos, pues teóricamente pueden heredar los 2 imperios. Desafortunadamente, su padre está generando tanto poder que le será fácil en algún momento poder reclamar con fuerza lo que le pertenece a sus hijos. Ludovico respiró hondo y bajó la cabeza para mirar al mensajero. Quiero que traigas de inmediato a todos mis asesores, ya que necesito hablar con ellos en este mismo momento. El mensajero hizo una reverencia y se alejó lo más rápido que pudo porque no quería tardar demasiado en poder llevar las palabras del emperador. Esto principalmente porque sabía que si se demoraba, sería ejecutado por el emperador loco. Algún tiempo después de Ludovico, que estaba frente a una gran mesa de piedra que estaba en el patio del palacio, miró a sus ministros con seriedad. Los he reunido porque quiero informarles que la isla de Irlanda cayó oficialmente en manos de los paganos nórdicos, por lo que su próximo objetivo será atacar la isla de Gran Bretaña. Quiero que todos ustedes preparen recursos adicionales para poder enviar materiales y mano de obra a la isla de Bretaña. Tenemos que construir sus muros rápidamente, de esa manera podemos detener a los enemigos paganos durante 1 o 2 años. Lamentablemente, estoy casi seguro de que no podremos detener el avance nórdico en la isla de Bretaña durante mucho tiempo, sin embargo, si podemos ganar 1 año o 2, podríamos prepararnos lo suficiente para poder fortalecer nuestro imperio. Además, debido a esto, llegué a la conclusión de que debemos crear planes de respaldo. Es por eso que después de pensarlo cuidadosamente por un tiempo, creo que lo mejor que podemos hacer para tener respaldo en esta guerra es preparar a los mejores asesinos del imperio para enviarlos a la isla de Gran Bretaña. Simplemente tenemos que llenar esa isla con suficientes personas dispuestas a asesinar al rey pagano y sus seguidores. Por eso quiero que reúnas a todas las personas que tienen la capacidad de ser asesinos. Sé que no será algo fácil y posiblemente llevará mucho tiempo unir a las personas. Pero es algo que es completamente necesario para el futuro del imperio. Si ese maldito rey pagano piensa que puede declarar la guerra a todos los cristianos del mundo simplemente por una puta, le voy a demostrar que no podrá estar tranquilo ni un solo día de su vida porque habrá asesinos en cada lugar donde esté, así que tendrá que vivir con miedo. Quiero que todos esos asesinos que nos reunamos se congreguen y fundamos una organización que llamaremos la Orden de los Asesinos, cuya única misión es acabar con cualquier enemigo de la religión cristiana. Para eso también enviaré cartas al sumo pontífice para que nos apoye con la creación de esta orden de asesinos. Aunque me duela decirlo, creo que lo ideal es que se mantengan completamente independientes y solo trabajen para el bienestar de los cristianos. Eso sí, siempre deben respetar las leyes que nosotros imponemos porque de lo contrario estaríamos poniendo en riesgo nuestra propia integridad. A veces los enemigos nos hacen crear herramientas que posiblemente sean más peligrosas de lo que pensamos, sin embargo, si no corremos esos riesgos, podemos perder fácilmente esta guerra, ya que los enemigos difíciles significan medidas desesperadas.
Capítulo 504. La entrega simbólica de Irlanda a Wilhelm en la ciudad de Dunpadraig. Lo que quedaba del ejército nórdico se preparó para desfilar por las calles de la ciudad conquistada. El desfile sería el preámbulo para poder entregar simbólicamente el poder de todo lo que Einar había conquistado a su suegro, Wilhelm. Wilhelm, a quien le gustaban bastante las cosas raras que hacía su hijo, solo observaba en silencio porque disfrutaba poder disfrutar de la marcha nórdica. Cuando todo estuvo listo para realizar el desfile, Einar encendió unos fuegos artificiales para dar la orden de que comenzara el desfile. Los guerreros y soldados de Wilhelm observaron desde los costados cómo el ejército nórdico organizaba una marcha militar bastante sorprendente. Pues absolutamente todos estaban coordinados para poder avanzar con los mismos pies al mismo tiempo. El desfile del ejército nórdico fue bastante impresionante y, aunque no había demasiados soldados, la mayoría estaba ayudando a Ansgar a limpiar los restos del ejército de la coalición irlandesa. Los soldados que allí se encontraban eran más que suficientes para demostrar la capacidad y el poderío del ejército nórdico. Durante unos minutos, el desfile acompañado de música militar de la banda de guerra fue presenciado por todos los que se encontraban en la ciudad de Dunpadraig. Cuando el desfile llegó a su fin, los soldados que portaban las banderas de la nación Orrico se pararon frente al edificio donde estaban Einar y Wilhelm. Hicieron un saludo militar y quedaron completamente estáticos porque tuvieron que esperar a que Einar diera su discurso para la entrega oficial de todo lo conquistado. Einar, al ver a todo su ejército, sintió una gran cantidad de orgullo ya que todos ellos se habían desempeñado sin problemas. No solo habían obedecido sus órdenes como un verdadero ejército, sino que también habían aprendido mucho durante el transcurso de la invasión que habían llevado a cabo. Desafortunadamente, Einar no pudo usar todo el ejército que usó para conquistar Irlanda porque la mayoría de ellos procedían de diferentes regiones de la isla de Bretaña. Esto no fue del todo malo porque los soldados podían seguir siendo utilizados como tropas de guardia de las fortalezas que se conquistaban, dejando solo las tropas nórdicas e irlandesas en la vanguardia que pudieron entrenar durante el tiempo de preparación de un año. Cuando esparció dinero en la plataforma que estaba en ese lugar, miró seriamente a todos sus soldados y a los guerreros que acompañaban a Wilhelm. Hoy me enorgullece decir que todos hemos cumplido la sagrada misión que nos tocó venir a quitar el poder de esas manos cristianas que oprimían a la población. Todos los que estamos en este lugar hemos visto la desgracia traída por los ineptos líderes que gobernaron estas tierras. Para empezar, nunca se preocuparon por su población. Entonces, cuando la situación se puso bastante tensa, simplemente decidieron tomar el camino fácil arrebatándoles toda la comida y las monedas que pudieran tener a todos. Esto sin considerar que no detuvieron a los clérigos y los mercaderes que terminaron robando por completo cualquier esperanza que tuviera la gente normal que habitaba su reino. Como gobernantes, nuestra principal obligación es garantizar la seguridad de nuestra población si ésta antepone su beneficio personal al beneficio de la sociedad. Esa persona está fallando como líder y por lo tanto todo lo que haga estará condenado. Afortunadamente, durante estos meses hemos estado trabajando duro para acabar con todas esas alimañas que se hacen llamar líderes o nobles. Todos ellos ya no existen en esta Irlanda completamente libre de su yugo y de sus influencias que solo traían destrucción a su población. Quiero que todos ustedes recuerden que no somos conquistadores. Somos libertadores, todas las acciones que realizamos las hacemos por el bienestar de nuestra población. Sé que la esclavitud puede no ser una solución, sin embargo creo que es necesaria para garantizar que la mayoría de los nuevos habitantes aprendan el valor de poder ganarse el derecho a ser ciudadanos. Quizá la única forma en que puedan lograr su libertad sea siendo niños porque como niños no tienen nada que demostrar porque son el futuro del país. Pero esa no es nuestra preocupación hoy. Este día estamos aquí reunidos para poder entregar simbólicamente el poder de todos los territorios que hemos conquistado en esta guerra a mi suegro. Bueno, siguiendo el tratado firmado, prometo entregar todo lo que he logrado a mi suegro, porque fue un compromiso firmado por algún tiempo. Por eso, en uso de mis facultades mentales, declaro en este mismo momento que mi suegro el rey Wilhelm, él tiene el control total de cualquier castillo o ciudad que hayamos conquistado. También prometo dejar 10.000 soldados para proteger la parte oriental del reino de Irlanda que ayudarán en la protección y entrenamiento del ejército irlandés. Finalmente, también prometo apoyar a la isla de Irlanda con recursos y alimentos para que pueda reconstruirse rápidamente. Sé que será una tarea bastante complicada, sin embargo es algo que tenemos que hacer para garantizar la seguridad de todos.
En última instancia, todos estos esfuerzos servirán ya que marcan el comienzo de una relación fraternal entre el reino de Irlanda y la nación nórdica. Bueno, al final, las dos naciones son hermanas al compartir el mismo origen. Después de esas palabras, Einar hizo una pequeña señal para que su suegro Wilhelm avanzara a la plataforma para que pudiera dar un pequeño mensaje. Wilhelm, que estaba acostumbrado a dar discursos, sonrió ante la mirada del ejército nórdico y sus propios guerreros. Me siento muy honrado de poder decir que mi hijo Einar pudo completar la tarea que le pedí que hiciera. No solo conquistó toda la isla de Irlanda, pero también logró unificar mi reino. Como esposo de mi hija y padre de mis nietos, me enorgullece decir que declaró oficialmente a Einar como mi heredero en caso de que algo sucediera. Además, el reino de Irlanda comenzará a adoptar las leyes de la nación nórdica porque después de mi muerte el reino de Irlanda será absorbido por la nación nórdica. Esto se debe a que, como mencionó, somos hermanos porque todos somos nórdicos. Sin duda, tengo que agradecer todo el esfuerzo que todos han hecho para que esto sea posible. Capítulo 505. Limpieza de la baronía de Breifne. A los pocos días de la entrega de las tierras conquistadas a Wilhelm, el ejército nórdico ya completamente reunido tras Ansgar acabará con todos los rebeldes. Empezó su caminata con Wilhelm rumbo a la baronía de Adrag, esto debido a que debía revisar personalmente el estado de dicho lugar. Porque si fueran ciertos los rumores sobre los fantasmas y apariciones que ocurrieron en ese lugar, lo ideal sería limpiar dicho lugar de cualquier cosa sobrenatural que pudiera existir. Para eso, Einar estaba dispuesto a utilizar a su hija Erika, pues sabía que ella podía hacerse cargo de esas entidades. Aunque lo único que le molestaba de todo eso era lo ilógico que le parecían esas cosas que podía ver y que rompían por completo con la seriedad de la realidad. Él tampoco podía quejarse mucho porque al final él mismo había sufrido algo similar al morir en ese vuelo comercial. Así que no podía negar que existía algo más después de la muerte. Quizás lo único que le molestaba al respecto era el hecho de que su hija tenía que asumir la responsabilidad como valquiria. Eso lo enojó, pero al mismo tiempo lo tranquilizó porque de alguna manera sabía que su hija estaba con él, aunque no de la manera que él quería. Después de avanzar unos días, lograron llegar a la entrada de la baronía de Adrag, que se veía sumamente lúgubre. Esto principalmente porque los pantanos que había en ese lugar le daban una atmósfera bastante horrible, sin mencionar que la falta de personas o incluso soldados cuidándolo demostraba que era un lugar completamente desprovisto de vida. A Einar no le gustaba en absoluto ver esa zona completamente abandonada, sin embargo no podía hacer absolutamente nada para cambiar eso a menos que su hija pudiera tomar alguna medida. Entonces el ejército comenzó a avanzar. Su primera misión era llegar al castillo de Adrag, desde donde tenían previsto pasar revista a la mayoría de los pueblos que había en la baronía. Esto con la intención de poder limpiarlos y dejar en ellos nada más que ruinas, que en un futuro podrían servir para poder construir sobre ellos nuevos pueblos. Mientras avanzaban nuevamente desde los caminos nevados de la baronía de Adrag, todo el ejército escuchó ruidos extraños que provenían de diferentes partes del pantano. Esto sorprendió a Wilhelm, Einar y Dreide, quienes escucharon con curiosidad mientras los ruidos se hacían más fuertes. En poco tiempo pudieron ver cómo de los árboles salían unas sombras las cuales fueron rápidamente atacadas por los soldados con sus ballestas, sin embargo no les hicieron ningún daño a las sombras. La sombra se movió por completo, ignorando al ejército que se dirigía directamente hacia donde estaba el ciervo blanco, el cual simplemente caminó lentamente mirando las sombras como si solo fueran basura, porque cuando llegaban donde estaba el venado blanco, desaparecieron, dejando solo unos pocos orbes de luz que se desvanecieron en unos segundos. Wilhelm, quien fue la primera vez que vio algo así, solo pudo tragar porque no pudo encontrar las palabras adecuadas para describir cómo se sentía. De alguna manera, estaba bastante absorto en la imagen que estaba viendo frente a él. No tenía palabras para describir qué demonios estaba pasando. Con cierta preocupación y curiosidad volteó la cabeza para ver a Einar y Dreide, quienes a pesar de tener cara de curioso no mostraban miedo. Me sorprende que puedas mantener una cara tan tranquila a pesar de ver cómo ese ciervo blanco puede convertir las sombras negras en orbes de luz. Einar sonrió y señaló el ciervo blanco. Ese ciervo blanco es mi hija Erika. Es la valquiria encargada de llevar las almas de los muertos a su lugar de descanso. Realmente nunca pensé que podría haber algo así, pero si soy honesto, creo que a veces la ignorancia es una bendición porque no saber sobre las cosas te beneficia mucho. Sin embargo, estamos aquí sentados en unos caballos, mientras vemos frente a nosotros un fenómeno difícil de explicar.
Quizá lo único bueno de todo esto es que la religión nórdica va a tener sus propios lugares donde peregrinar. Estoy seguro que los lugares donde Erika está haciendo cosas como las que está haciendo, serán visitados en el futuro por curiosos y fieles. Bueno, al final del día, no es algo que solo estamos viendo todos en el ejército. Es la segunda vez que ven algo así. Lo único que podemos hacer en estos casos es simplemente quedarnos callados y mirar todos estos fenómenos que realmente no sabré cómo explicarles. Ya que si bien soy el heraldo de Odín, existe algún conocimiento arcano que no tengo forma de explicarlo, principalmente por lo que es un tema que corresponde al otro mundo. El conocimiento que tengo está relacionado principalmente con los avances de la humanidad, sin embargo lleva mucho tiempo explicar la diferencia. Entonces, idealmente, deberíamos mudarnos mientras mi hija Erika se encarga de todo. Después de esas palabras, el ejército avanzó lentamente mientras orbes de luz aparecían y se desvanecían con el avance del ciervo blanco. Las sombras negras disminuyeron en número a medida que pasaba el tiempo, sin embargo, no fue hasta unas horas después. La cosa se complicó bastante porque con el anochecer se podía ver a lo lejos como cientos de personas parecían llevar consigo velas blancas. Todos ellos simplemente caminaban hacia donde estaba el campamento del ejército que se había establecido. Einar, al ver a la gente y las sombras detrás de ellos, simplemente tragó saliva antes de ordenar a sus soldados que crearan un gran círculo de sal alrededor de todo el campamento. Nunca pensé que tendríamos el privilegio o la mala suerte de poder ver la santa campaña con nuestros propios ojos. Si los mitos son reales, entonces cada una de esas personas que tiene una vela, están condenados a permanecer vagando por el mundo junto con las almas del purgatorio. Sin embargo, para que aparezcan muchos grupos de personas con velas, solo puede significar que quizás nos enfrentamos a algo más profundo de lo que podemos comprender. Que nadie se atreva a salir del campamento porque será seleccionado por la santa campaña para ser la próxima víctima que ha de llevar el cirio para guiar a las almas del purgatorio. Todo se quedó en silencio mientras los soldados que sostenían sacos de sal comenzaron a dar vueltas. Por su parte, el venado blanco simplemente abandonó el campamento con bastante calma, acercándose lentamente a donde aquellas almas eran guiadas por la gente con velas. Santa Campaña, es una leyenda sobre el fantasma del purgatorio. Capítulo 506. Una charla en el Palacio de Dublín. Unos días después de limpiar la baronía de Adrag, Einar estaba acostado en su cama cuando tuvo recuerdos de lo que había sucedido ese día. Esos recuerdos puedo ver claramente cómo los grupos de la Sagrada Compañía desaparecieron mientras su hija en su forma de ciervo blanco caminaba. Posteriormente, los recuerdos pasaron al castillo donde algunas escrituras que estaban en el suelo simplemente desaparecieron como si fueran solo ilusiones. Sin embargo, algo extraño sucedió en ese sueño porque de alguna manera todo se detuvo como si fuera una película antigua. En ese momento Einar se despertó porque sintió miedo porque podía ver cosas que no entendía. Era como una película resumida en imágenes. Se acarició la cabeza con la suya mientras trataba de pensar en esa pesadilla que había tenido. Supongo que cuando dejas de ser ignorante las cosas empiezan a complicarse. Pero esta es la segunda vez que puedo ver esas imágenes. ¿Qué querrán decir? Einar interrumpió sus pensamientos cuando pudo sentir la mano de su prometida agarrando su brazo. ¿Estás bien, Einar? Con una sonrisa, Einar volvió la cabeza y miró a Dreide. Si estoy bien, acabo de tener una pesadilla, así que no deberías preocuparte por eso. Eso es lo que tuve visiones sobre algo que todavía no puedo entender. No sé si se trata del futuro o del pasado. Aunque tampoco puedo descartar la idea de que es algo que no puedo entender, sea lo que sea, solo interrumpí mi sueño. Dreide se levantó y acarició el cabello de Einar. Sé que no puedo ser de mucha ayuda. Sin embargo, podrías apoyarte en mí para que puedas descansar. Creo que es la mejor forma de descansar. Einar suspiró y besó a su esposa. Aunque ya que ambos estamos despiertos, ¿te gustaría tener un poco de privacidad? Dreide mostró una sonrisa traviesa y empujó a Einar sobre la cama. Esta vez seré yo quien haga todo el trabajo, solo tienes que relajarte. Al día siguiente, los dos se levantaron de la cama y se prepararon para hacer todo el trabajo que tenían que hacer durante el día. Cuando terminaron de bañarse, dejaron su habitación en el Palacio Real de Dublín para poder pasar al comedor. Al llegar, encontraron a Wilhelm que los estaba esperando. ¡Qué alegría ver lo que has despertado! Ven y siéntate a disfrutar del desayuno. Sé que no son los alimentos que estás acostumbrado a comer, pero hice todo lo posible para poder imitar la comida que haces, Einar.
Einar sonrió y tomando la mano de Drey de los dos se sentaron a la mesa cuando en ese momento salieron unos sirvientes con bandejas de comida. Después de servir platos de comida, todos comenzaron a desayunar hasta que Wilhelm miró seriamente a Einar. ¿Qué planeas hacer ahora que la guerra en Irlanda ha terminado? Einar se acarició el bigote. Por el momento me quedaré en Dublín una semana más para preparar todo lo necesario para poder partir con la nueva población y el ejército. Sin embargo, creo que lograré un logro más que será muy importante para todos nosotros, ya que será un punto de entrada y defensa para Irlanda. ¿Cómo sabes que hay una pequeña isla en el noreste de Irlanda que se llama Mon? Planeo conquistar esa pequeña isla para tener un punto de defensa. No será algo fácil, sin embargo, tomará aproximadamente 2 semanas conquistarlo por completo, dejaré de alguna manera muchas tropas, pero si pueden apoyarme con algunos soldados, estaría bastante encantado. Para acabar con todos ellos utilizaré gas cloro, esa poderosa arma que te permite acabar con cualquier defensor sin dañar el castillo, por lo que la gran mayoría de las defensas estarán en buen estado. Así que mantener esa isla no debería ser demasiado inconveniente para ti, ya que estoy casi completamente seguro de que ninguna de las naciones de la isla de Gran Bretaña se atreverá a lanzar un ataque contra ella. Porque deberían estar más preocupados por mantener su propia seguridad que por intentar atacar Irlanda o la isla de Mon. Esto principalmente porque no están unidos como lo estaban los reinos irlandeses, esto porque cada región está dominada por diferentes culturas. Vente al norte tenemos a los escoceses en gran parte del centro de la isla. Están los anglosajones, una extraña combinación entre dos culturas que derivan de los romanos que se quedaron en la isla y los invasores sajones. Mientras que en el oeste tenemos a los galeses, todas esas culturas no pueden coexistir entre sí, por lo que conquistar la isla debería, en teoría, ser fácil. Sin embargo, también tiene sus inconvenientes por el lugar de enfrentarse a castillos y ciudades con un bajo número de defensores. Estaremos enfrentándonos a cada ciudad y cada castillo con todos los defensores, eso quiere decir que no podremos avanzar tan rápido como podamos. Así que tendremos que estar perdiendo una gran cantidad de tiempo solo para poder quitarnos un solo bastión de las manos. Lo cual también representa un gran problema para mí. Puedes diferenciarte de castillos y ciudades que solo eran defendidos por guerreros. Tendré que tomar decisiones más arriesgadas para poder destruir esas fortificaciones, porque si uso métodos peligrosos estaría causando la muerte de muchos ciudadanos. Lamentablemente, lo más importante para nosotros en este momento es la población, por lo que no puedo poner en riesgo todo eso en el momento de la conquista. Pero supongo que son cosas que tendremos que ir analizando a lo largo de los meses. De cualquier manera, me gustaría que implementaras las políticas de tener muchos hijos. Tener suficientes bebés puede no ser bueno en este momento. Sin embargo, en el futuro, esos bebés se convertirán en la fuerza impulsora detrás del imperio que planeo construir. También me dedicaré a implementar las mismas políticas en la nación nórdica. Si todo va correctamente, al menos en unos 40 años, tendremos unos cuantos millones de personas. Lo que puede parecer mucho, sin embargo, es solo una gota de agua que es demasiado pequeña porque en mis planes está que la población sea de unos cientos de millones o miles de millones. Wilhelm miró a su hijo con una sonrisa. Ciertamente eres una persona bastante interesante, Einar, pero puedes estar seguro de que te apoyaré en lo que necesites. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.